Radio Pasión presenta el programa Ámate Hoy. El amor te transforma. Desde México y España, con tus locutoras Damaris Contramaestre y Silvia Mendoza. Recuerda que tu bienestar solo depende de ti. Ámate hoy y cambia el final de tu historia. A través de Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende del lugar donde nos escuchas. Te damos la bienvenida a nuestro programa de esta semana de Ámate Hoy. Un espacio, recuerda, pensado para ti. El día de hoy tenemos un tema muy interesante que nos habían solicitado hace tiempo y que con mucho gusto lo trabajamos para ustedes, y es el miedo al compromiso. Primero le doy la bienvenida a mi compañera y conductora Damaris Contramaestre. ¿Cómo estás, Damaris? Hola, Reina, feliz día. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Aquí fascinada del tema que nos toca hablar, porque, sabes, yo creo que el miedo al compromiso es la punta del iceberg que vemos cuando queremos hablar después del miedo al emprender, del miedo al fracaso, del miedo al éxito. Y el miedo al compromiso realmente tiene muchas aristas con respecto al amor propio y a las verdaderas heridas que hemos recibido en la vida. Por eso me parece que es un temazo, Silvia, el que vamos a desarrollar hoy definitivamente. Así que empecemos entonces, Silvia. Gracias a nuestra audiencia, ¿no? Porque siempre nos acompaña, que siempre están con nosotros. Gracias por los Muchas gracias y por los me bienvenidos gusta en YouTube, todos. ¿no? Tenemos varios me gusta en YouTube y tenemos programas que se han vuelto todo un éxito, porque así como nos solicitaron ahorita el miedo al compromiso y la semana pasada fue el miedo al fracaso, pues estamos escuchando también otros temas para poder desarrollarlos. Así que bueno, vamos a empezar, Silvia. Yo creo que la gente debe buscarse un lapicito y un papel, porque este es un temazo el que vamos a trabajar en el día de hoy definitivamente. Porque muchas veces creemos que las cosas las tenemos sanadas y resueltas, y en algunos instantes nos damos cuenta de que definitivamente todavía nos quedan unos pedacitos por sanar. Cuando hablamos del miedo al compromiso, vamos a poner la presentación por aquí. Cuando hablamos del miedo al compromiso, estamos hablando de alguna manera de una fobia que la persona tiene a comprometerse, pero que se refiere básicamente a la dificultad o a la resistencia de tomar decisiones, responsabilizarse afectivamente con sus tareas, con sus metas, con sus obligaciones, con sus relaciones interpersonales, con sus relaciones afectivas y con todo lo que implica algo que va a ir más allá de mediano a largo plazo. Porque cuando hablamos de compromiso, veamos que estamos hablando de una palabra que tiene que ver mucho con me comprometo conmigo. Y por eso hoy la primera pregunta que te hacemos, más allá de ver el miedo al compromiso como algo que está fuera de ti, es ¿cuánto te comprometes tú contigo mismo? Y esta es una pregunta que yo sé que a lo largo de todo el programa te va a ir haciendo ruido y vas a ir autorreflexionando junto con otras que van a salir con los puntos que Silvia y yo vamos a estar tocando. Sí, correcto. Y también vemos que el miedo al compromiso, como lo decías, pues lo podemos ver en diferentes situaciones, tiene muchas caras, pero lo que tienen en común es que se trata de evitar asumir la responsabilidad, sobre todo afectiva, para con el otro. Nos vamos a encontrar que el miedo al compromiso, mucho de lo que la persona va a estar viviendo, experimentando, es ya sea uno mismo o el de enfrente, lo que va a estar viendo en nosotros es que hay una parte afectiva en el fondo de todo y que lo que queremos es justo eso, evitar. Es un temor
que está más bien, es un resultado de nuestro estado interno, no solo de las circunstancias externas, porque podemos mucho pensar y dar algún pretexto de no doy el siguiente paso porque afuera está pasando tal o cual cosa, ¿no? Si la economía, si siempre hay como un pretexto de antes tengo que hacer esto para cumplir esto, y sin embargo, la realidad es que tiene que ver más con nuestro interno que con esas circunstancias externas. Ciertamente, Silvia, definitivamente lo más delicado del miedo al compromiso es la responsabilidad afectiva, que es la característica vital para entender esto. Fíjense que en cuanto a estadísticas, nos pusimos a investigar Silvia y yo, y algunos de los escritos que pudimos consultar, entre ellos los de la Universidad de Córdoba de Montería en el año 2020, citan que aunque el miedo al compromiso puede afectar a una persona, y puede ser independiente puede afectar a cualquier persona, y puede ser independientemente de su edad, de su etnia y de su género. Sin embargo, dicen los investigadores que entre los 38 y los 40 años, pero sobre todo cerca de los 40 años, las personas inician una etapa de su vida que es muy significativa, porque ya has recorrido la infancia, has recorrido la adolescencia y estás en esa adultez media, como diría yo. Y entonces en ese momento tú te empiezas a dar cuenta de que hay relaciones que te han funcionado, compromisos que te han dado el resultado, tu mundo afectivo tiene un conjunto de demandas para ese momento que te lleva a tomar conciencia de si realmente tú estás satisfaciendo tus deseos con esas relaciones o no. Y es allí cuando empiezas a tomar conciencia de alguna manera que tienes problemas para asumir compromisos a largo plazo, sobre todo en una sociedad como la de hoy, que tiene el grado de inmediatez desatado. Las redes, la tecnología, la inteligencia artificial y todas las herramientas que estamos utilizando en el día a día llevan a que el hombre cada vez quiera tener las cosas más rápidas. Y por tenerlas rápidas muchas veces no elabora los procesos. En el caso del miedo al compromiso y en el caso de los manejos afectivos y la responsabilidad que implica, se necesita que la persona entienda que el manejo del compromiso no es algo que se forja de la noche a la mañana, sino que está marcado por muchas pautas vinculadas a eventos que vivimos en la infancia y que pueden tener efectos macro en nuestra adultez. Por eso le invitamos a que sencillamente observe los datos que le vamos a dar hoy y esté claro que a la vuelta de los 40 años y por supuesto nuevamente a los 50, entre los 50 y los 60, vamos tomando más conciencia de realmente qué es lo que nos pasa con nosotros mismos y cuáles son nuestras propias conductas evitativas o evasivas. Así es. Y bueno, les vamos a citar algunos investigadores. Claro que hay mucha información al respecto, pero estos investigadores que tenemos están como más específicos y como con una visión más actualizada. En un estudio que hizo el Journal of Personality and Social Psychology, mencionaba que las personas con apego evitativo, que son aquellas personas que normalmente mantienen distancia emocional en sus diferentes relaciones, eran más propensas a experimentar ese miedo al compromiso. Y por otro lado, hay otro estudio que se hizo en el 2014, que lo hizo el Journal of Social and Personal Relationships, encontró que las personas que habían experimentado el divorcio de sus padres durante su infancia eran más propensas a tener problemas de compromiso en sus propias relaciones adultas. Vamos a ver más adelante, esto es muy importante, que hay muchísimas razones por las que el adulto puede tener este comportamiento de miedo al compromiso, pero esta es muy, muy importante porque esa relación que nosotros vivimos de niños con nuestros papás fue el modelo. Es el modelo que nos vamos a llevar a nuestra vida, de qué tipo de relación voy a yo también hacer cuando sea un adulto, me voy a querer casar o no, voy a permanecer,
me siento seguro o todo lo contrario. Entonces es muy, muy importante. ¿Cómo ves, Damaris? Me fascina eso que estás diciendo, Silvia, porque me apoya mucho tu teoría y por eso hicimos hincapié en el principio en que el miedo al compromiso no es algo que nace de la noche a la mañana, que es que ahora esta persona empezó a desatar esta conducta. No, la tiene y la tiene desde el origen de su infancia. Fíjense que cuando vemos el origen del miedo al compromiso nos encontramos de las raíces que están en la infancia. Y la teoría del apego, desarrollada por John Bowlby y Maria Ainsworth, argumenta que las experiencias de apego en la infancia forman parte de de nuestras relaciones y patrones de comportamiento que tenemos en la adultez. Lo que Silvia acaba de mencionar, lo que vivimos en la infancia, lo que nos mostraron las personas cercanas a nosotros, la forma en cómo vimos que inclusive eran presentes en nuestra vida o intermitentes, es algo que va a marcar nuestro compromiso con el mañana y nuestra responsabilidad afectiva. Por otro lado está el modelo de las relaciones ocultas, de las relaciones adultas que tú observaste. ¿Cómo era la relación entre tu padre y tu madre? ¿Era fluida? ¿Eran cariñosos? ¿Se amaban? ¿No se soportaban? ¿Vivían en cuartos separados? ¿Solamente tenían una relación utilitaria como de una sociedad donde cada quien le daba cuenta cómo te fue en el trabajo, ganaste el dinero, aquí llegó el recibo de la luz, aquí está la comida? Era una sociedad utilitaria económica. Lo próximo que influye también en el origen del miedo al compromiso son las experiencias tempranas de rechazo o traición. Todos nosotros sabemos que están las 5 heridas del alma, las heridas de abandono, de injusticia, de traición, de rechazo y de humillación. Esas experiencias que nosotros vivimos desde pequeños y que muchas veces no nos damos cuenta o quizás no recordamos del evento detallado de cómo nos sucedió, van a marcar lo que nosotros podemos volver a repetir o detonar por una motivación intrínseca o por la conexión de heridas interconectadas que puede llevar a hacernos repetir el mismo rechazo, la misma traición o el mismo abandono. Es casi similar con el próximo punto que se llama contacto con escenarios similares. Si tú de pequeño viviste en una casa donde cuando tú llegabas y hablabas y decías algo, tus padres no estaban ahí para apoyarte, llegabas con tu boleta feliz, mostrando los logros que tenías y nadie te motivaba, nadie te decía que bien lo hiciste, sentías que daba igual lo que hicieras, si lo hicieras bien o si lo hicieras mal. Tú pasaste por un momento de abandono y quizás incluso hasta el momento en que te sentiste excluido o rechazado por tu propia familia. Si en la adultez tienes una relación de pareja, afectos o personas que están en tu entorno que presentan escenarios o situaciones parecidas, tú te vas a conectar directamente con ese miedo primario que tuviste en tu infancia y que fue provocado directamente por las personas que estuvieron a cargo de tu cuidado entre los 0 y los 5 años. Y lo próximo son los factores detonantes bucle. Cuando una persona experimenta miedo al compromiso, se siente acorralada, siente que tiene necesidad de correr, de dejar las cosas, de evadirse, de no dar las respuestas inmediatas y tiene una tendencia a la huida. Entonces, si una persona, por ejemplo, está en un ambiente, en una relación, en un sitio de trabajo en el que lo tienen presionado, esta es la fecha, esta es la hora, esto lo tienes que entregar en tal momento y tienes que cumplir porque tú tienes que ser comprometido y responsable, ahí se están uniendo factores similares a cosas que él ha vivido con anterioridad. Y eso hace que la persona entre en un proceso de bucle, que viva experiencias repetitivas con reacciones emocionales similares o quizás más acentuadas. Y ahora, Silvia, arráncate con ese temazo que tú manejas maravilloso, amiga, que es el apego evitativo y ansioso y los otros puntos que nos quedan. Muchas gracias, Damaris. Efectivamente, en adición a lo que ya nos comenta Damaris, y creo que también forman parte de lo que es el apego evitativo o ansioso, no sé si lo has escuchado, pero más adelante vamos a ser un poquito más detallados para darte más información y puedas tú verte en algunos ejemplos. ¿Se acuerdan? O no sé si todos, pero bueno, ya habíamos hablado de lo que era el apego seguro. Cuando hay un apego seguro,
también podemos encontrarnos que, digamos que el apego seguro es lo mejor que pudiera pasarle a un menor cuando tenemos algunas reacciones de los papás que no son las que necesita ese bebé, ese niño. Lo que se genera es un apego evitativo o el apego inseguro, que puede ser evitativo, puede ser ansioso. Y en el caso de una persona que tiene miedo al compromiso, nos vamos a encontrar que normalmente tiene muchas características del apego evitativo. Y esto, como les decía, lo vamos a ver más a detalle, pero es importante conocer que esto se generó en la primera infancia y se generó a partir de las conductas que los papás tuvieron afectivas, emocionales, con ese niño, con esa niña, ¿sí? Y bueno, también tenemos que ese miedo al compromiso se puede dar porque también hubo modelos de roles inadecuados en casa. Y estos pueden ser muy, muy variados, pero obviamente, como ya veníamos diciendo, los niños son una esponjita que absorben todo del medio ambiente, absorben todo en esa casa en donde se están criando, de esos padres, de esos cuidadores, de los que conforman la familia, y obviamente están aprendiendo. Y ellos asumen en esa edad pequeña que todo lo que ven es perfecto y correcto, sobre todo de los padres. Porque en ese momento, acuérdense, si no, todos los niños chiquitos ven a los papás como sus superhéroes. Todos, ¿no? La mamá, el papá, y para el niño es una ley que tiene integrada que lo que sale de la boca de papá o de mamá o el comportamiento es el correcto, sea cual sea este. Entonces puede ser que encontramos roles que estaban haciendo que no eran roles saludables, roles adecuados, y que de cualquier manera los vio el niño y los aprendió, y después los va a repetir cuando él sea un adulto. Y también tenemos algo muy importante que puede pasarle a esa persona que tiene miedo al compromiso, y es que pueda venir de algún trauma que haya vivido en su primera infancia. Estos traumas, en el caso específico del compromiso, pues puede tener que ver con alguna relación fuerte, abusiva que haya tenido en su infancia. Y cuando hablamos de trauma es pues un hecho tan fuerte que lo deja marcado. A veces lo pueden recordar y lo pueden estar teniendo en mente, pero muchas de las veces no, hasta lo bloquean porque es tan duro, tan doloroso que prefiero no recordarlo. Pero eso no significa que mi comportamiento ya de adulto no esté directamente ligado con este trauma. Entonces, en estos casos, las personas adultas siempre se van a sentir inseguras y amenazadas en cualquier ambiente, y sobre todo cuando hablamos, por ejemplo, que lo vemos mucho desafortunadamente con algún abuso sexual que pudo haber vivido en su infancia. Bueno, es directamente relacionado con una pareja, con un compromiso, y aquí es en donde vamos a ver también el miedo a seguir adelante, a comprometerse. Y bueno, vamos ahora, como les decía, a ver con más detalle las características de lo que es el apego inseguro. Para poder hablar del apego inseguro, primero tenemos que comentar y recordar qué es el apego seguro. Ese apego seguro se da en la primeritita infancia, cuando el bebé nace, desde que el día que nace hasta los 2 años, y puede continuar hasta los 5, pero esos 2 primeros años son básicos para que ese bebé desarrolle toda su parte emocional, y para que entonces él viva y experimente a través de esos padres o cuidadores, puede ser, que cómo lo reciben y cómo lo atienden y cómo le permiten sobrevivir en esta nueva vida que él ha llegado, ¿no? Aquí el apego seguro depende mucho de mamá y papá, o algún cuidador cuando mamá y papá por alguna razón no pueden estar presentes, que ellos estén atentos, sensibles, y que sobre todo sean muy empáticos a las necesidades básicas y de afecto que tiene el bebé. Cuando hablamos de básico,
Obviamente hablamos de la alimentación, del cuidado, de asegurarle a ese bebé que está en condiciones de sobrevivir, ¿sí? Y cuando hablamos del afecto, tiene que ver justamente en cómo le proporciono a ese bebé, cómo le doy esa atención, cómo la doy desde mi gusto, desde mi amor, desde mi cariño, desde estar atenta a la necesidad o no, por cualquier circunstancia. Eso queda impregnado y eso va a ser un detonante en un futuro para diferentes formas de comportamiento que veremos más adelante. Los primeros vínculos del niño o de la niña con sus padres van a servirle de base para todas las relaciones afectivas para el resto de su vida. Por eso es tan importante. Entonces, bueno, si ya sabemos lo que es el apego seguro, ¿qué pasa con lo que hemos venido hablando? Ese apego inseguro y sobre todo ese apego evitativo. El apego inseguro tiene 3 tipos de apego. Uno es el evitativo y ansioso, normalmente tienen características muy parecidas, y ahí es en donde vamos a encontrar a la mayor parte de las personas que tienen miedo al compromiso o que no logran dar ese paso adelante para comprometerse. Muchas de las personas que no se comprometen no se asumen con miedo al compromiso. Ojo, eso es muy importante. Ellos creen que ellos están en lo correcto y van a encontrar cualquier tipo de, no sé si es excusa, pero tal vez de razonamiento lógico que les permita entonces meterse ante los otros como que ellos tienen razón para no dar ese paso, ¿no? Y a veces las razones pueden ser lógicas, ¿eh? No crean que no. Pero cuando más adelante lo vamos a revisar más a detalle, pero cuando la persona consistentemente no está pudiéndose comprometer, por supuesto que lo que hay de fondo es un miedo importante al compromiso. Y aquí es el apego inseguro, ¿cómo se da? Cuando los cuidadores no atendieron de la mejor manera las necesidades de ese bebé. Es decir, estuvieron tal vez allí o no, puede darse, pero no lo hicieron de la manera adecuada y no lograron tener ese contacto a partir del afecto con ese bebé. Y les doy un ejemplo. Si el bebé tenía hambre y lloraba, la mamá no lo consolaba. Venía y le decía, qué fastidio, no me dejas dormir. Lo alimentaba de mala gana sin conectar con él emocionalmente. Entonces, tú imagínate lo que ese bebé recibía, ¿no? Sí me está alimentando, el alimento es importante para mí, pero el alimento no necesariamente tiene que ser algo bueno para mí, ¿sí? Porque no me lo están dando desde el amor. Los niños, cuando son muy pequeños, siempre van a buscar amor, cariño y protección. Y estar sintonizados emocionalmente con esos cuidadores, que sean los padres, es lo primero, pero muchas de las veces los papás no están disponibles porque trabajan, porque viajan, por diferentes razones, o está uno y el otro no, o están de manera intermitente, pero siempre habrá un cuidador, el que sea, ya sea alguien que pusimos, que puede ser la nana o puede ser la abuelita, o va a ser una guardería, siempre va a haber alguien que los esté cuidando. Y los niños absorben de ese cuidador en esas etapas toda esta parte que hemos platicado. Más apretado, Silvia, no es solamente lo que absorben, es que cómo expresa un bebé la sensación que tiene cuando él llora porque tiene hambre y la mamá viene y le dice, ya te di de comer, ahora te callas, necesito dormir. O sea, ese niño se queda en ese cuerpito pequeñito con la edad que tiene, con esa sensación, con ese impacto en su cuerpo, en sus neuronas, en su cerebro, en su sentir, en su corazón. Entonces ahí es donde tenemos que ser muy cuidadosos porque muchas abuelas o muchas personas mayores a veces dicen, pero ¿qué puede sentir un niño de meses? Puede sentir cualquier cosa y esos traumas a lo mejor no se despiertan ni a los 8 ni a los 10, sino que a los 12 años tu hijo se vuelve un rebelde contigo y tú no entiendes el por qué se volvió rebelde y resulta
que es que en ese momento es que su memoria celular detonó por algo que vivió en la actualidad, el recuerdo de lo que le pasó, y sin querer, ese trauma que traía se volvió a detonar. Por eso, entender lo que es el apego inseguro, la parte evitativa y ansiosa, amiga, es totalmente vital para entender este tema. Así que muchas gracias, Silvia, por esa parte que nos explicaste, amiga. Ahora, fíjense, si un niño de pequeño, por ejemplo, vive con sus padres y estos estuvieron de manera intermitente, es decir, viene el papá y el papá está 15 días porque tiene que irse a trabajar. La mamá se va a viajar al extranjero y no está mucho tiempo y el niño está más que estar con sus padres, está con terceras personas. ¿Qué va a pasar? Primero va a sentir un gran abandono, descuido, independientemente que la justificación sea que era por dinero, que era por motivos de trabajo. El niño lo que siente es que sus padres no están ahí para él. Y esto de adulto lo lleva a desarrollar miedo, desconfianza de que la persona o la pareja pueda repetir lo mismo. Entonces, si por casualidad se consigue una pareja que llegue y le dice, es que yo trabajo como aeromoza, trabajo en los aviones y tengo que estar viajando días por una vez al mes, o viajo 4 veces al mes, o viajo 3 veces por semana. Justamente a esa persona se le revuelve su mismo trauma. Solamente con que ocurra algo parecido a lo que él vivió de pequeño, a esas presencias intermitentes, él siente que lo están abandonando. Y sencillamente, ¿qué hace? Primero, no se entrega. Segundo, no confía porque sabe que lo pueden abandonar. Entonces, como dicen aquí en España, no se mete en el ajo de la relación, no se mete a bañarse en el ajo de la relación, ni se entrega al 100%, ni la disfruta, ni la termina ni contribuye a sostenerla porque simplemente siente que lo pueden abandonar y entonces se guarda todas las emociones que él siente y empieza a actuar de una manera en la cual parece que la relación no le importa. Por otro lado, están aquellos niños que los padres les decían, aquí no se llora. Aquí usted no muestra las emociones porque usted tiene que ser fuerte. Niños incluso que de pequeños los padres lo tenían y le decían, ya bueno, ya cállate, y lo tenían en el hombro sacándote los gases, no fastidies con tu llanto, ya te atendí, ya te cambié los pañales, pero le estamos dando por la espaldita y le estamos mandando ese mensaje. Cuando yo le digo a un niño que no muestre las emociones, yo pregunto qué va a pasar con ese adulto. ¿Cómo va a poder decir yo te amo, yo te quiero, me pasa, yo siento, estoy experimentando tristeza, estoy experimentando dolor, estoy experimentando angustia? No lo va a decir y no lo va a decir porque sencillamente siente que está cayendo en debilidad. Por otro lado, tenemos el padre que no pudo satisfacer las necesidades emocionales de ese niño. Los niños necesitan que los padres les den respuesta, le den amor, le den abrazo, le hagan caricias positivas, los acompañen en ese proceso de crecimiento. No solamente es el dinero, el sustento o la comida. Los niños necesitan que sus padres los acompañen, incluso en ese malestar que sienten cuando estuvo en el colegio y el amiguito le clavó el lapicito por la cara, lo lastimó y entonces él llega bravo, herido, confuso, o quizás llega molesto porque la maestra le dijo algo, pero ahí no estaban sus padres para escuchar lo que le pasaba emocionalmente. Entonces, ¿qué hace ese niño como adulto en la vida de pareja? No contacta con las emociones. Evado estar en pareja porque la pareja me lleva a contactar con esa parte de mi yo afectivo que debería estarse vinculando con el otro para tener capacidad de apoyarlo en sus eventos emocionales. Entonces la persona se enfoca en el trabajo, le dedica más tiempo al trabajo, pasa más horas en otros sitios que no son su hogar, porque esos sitios que no son su hogar, donde no se mueve la emocionalidad, sino el hacer, se vuelven sus espacios seguros para no mostrar sus emociones. Sí, y también tenemos a esos niños que vivieron con padres ausentes o padres que estuvieron pero eran evasivos o padres muy exigentes o con presencia, como decíamos, intermitente. Puede ser mucho ahora que se da con esos divorcios que ya lo vemos tan común ahorita en la sociedad, en donde el papá pues aparece un fin de semana
a veces le corresponde la visita de los hijos y no llega, por ejemplo. O sea, toda esa vivencia que tienen esos niños, pues cuando son adultos, normalmente, si vivieron con padres evasivos, pues lo que quieren es huir del conflicto. Esos adultos pueden estar viendo que si me comprometo con esta relación, igual le voy a entrar a los conflictos. Entonces, mejor paso. Mejor no, prefiero quedarme en mi ámbito de tranquilidad. Sí tienen parejas, pero son parejas que tal vez no busquen tampoco un compromiso, o parejas que no estén disponibles, tal vez son parejas de alguien más y, bueno, tienen una relación también contigo. Son personas que obviamente van a buscar siempre evitar la confrontación, evitar el meterme más a profundidad, evitar sentir emociones, que si se dan cuenta es como la base de lo que venimos hablando. En ese apego evitativo que hubo, lo que faltaron fueron justo las emociones. Entonces, de adultos, como decía Damaris, pues voy a buscar no mostrar, porque mostrar me puede hacer ver débil o me puede hacer sentir incómodo y ni siquiera voy a saber cómo manejarlos, ¿no? Por otro lado, también podemos encontrar a esos niños que desde pequeños tuvieron un rol de adulto. Esos niños que tal vez les tocó ser los hermanitos mayores y les tocó cuidar a los pequeños, o esos niños que también se fue papá por cualquier razón, ya sea que fue por divorcio, porque como decíamos trabaja fuera mucho tiempo, o simplemente abandonó a la familia, y entonces de repente se asume en un rol que no le corresponde, y la mamá también, sin darse cuenta o a veces haciéndolo sin saber lo que le puede provocar a esta criatura, le asigna tareas que le corresponderían a un hombre de la casa, por ejemplo, ¿no? A veces son las mujeres también, no necesariamente tiene que ser un niño varón, en donde, bueno, tú eres la hermana mayor y entonces tienes que llegar de la primaria y tienes que cocinarle a tus hermanitos y tienes que cuidarlos y tienes que checar la tarea, total. Estos niños que se convierten en los salvadores, los que cuidan, cuando son adultos, creen y tienen la certeza de que no pueden contar con los demás, porque si los demás aparecen, también es posible que quieran controlarlos, igual que ellos fueron controlados de niños por esa mamá, por ese adulto que me hizo hacerme cargo de. Entonces lo tratan de evitar. Por eso tratan de evitar avanzar con esa pareja y formalizar cualquier relación que haya, ¿no? También creen que no pueden estar bien ellos y al mismo tiempo van a estar en una relación en donde les pueden exigir demasiado, ¿no? Si avanzo, no solo me van a controlar, sino también me van a exigir. Y como ese rol ya lo tuve tanto tiempo, no lo quiero más. No lo quiero más. Entonces también eso va a influir, ¿no? Es súper interesante, Silvia, no ver cómo sin querer, porque muchas veces tú escuchas a los padres, porque la negligencia o la deficiencia no se produce a propósito en algunos casos, ¿ok? Muchas veces son las circunstancias que tienen que enfrentar en esos padres, pueden ir marcando un niño. Definitivamente los niños son unas esponjitas muy maravillosas, pero tenemos que tener mucho cuidado. Vamos a empezar a ver entonces un poco los factores que contribuyen a generar miedo al compromiso. No los vamos a explicar todo, pero vamos a ir trabajando por lo menos enunciárselos y ya en próximas entregas a lo mejor sí lo trabajaremos detallado. Por ejemplo, una persona que ha tenido una experiencia de ruptura en el pasado, una infidelidad, una incompatibilidad de pareja, una ruptura dolorosa, puede desarrollar creencias, patrones y actitudes por las cuales no quiere entrar en una relación. El temor a perder la independencia. A mí me gusta llegar a la hora que yo quiero, no me gusta que nadie me controle, a mí nadie me va a decir lo que voy a hacer, por lo tanto, no me arriesgo a comprometerme. El miedo al rechazo y al fracaso, porque la persona cuando empieza a ver tu verdadero yo, cuando realmente uno pasa la etapa de enamoramiento, empiezas a ver a la persona tal y como esa etapa de enamoramiento,
puede durar máximo 8 meses. Y hoy en día, con el grado de inmediatez que tienen las personas, creo que eso ya está como adelantado. Y cuando las personas te empiezan a ver como tú eres, entonces empiezas a decir, es que si te empiezan a decir, es que si yo me hubiera dado cuenta de que si tú eras así, yo no me hubiera vinculado contigo. Y es ahí cuando aparece el miedo al rechazo y al fracaso, porque están sentenciando una relación. Por supuesto, la influencia de la sociedad. La sociedad de hoy en día te dice que tienes que ser responsable, que tienes que ser competitivo, que tienes que destacarte, que tienes que aparecer en redes, que tienes que mostrarte, que tú tienes que estar metido en todos los ajos, como digo yo, en lo que se exponga tu imagen personal y que definitivamente tienes que vivir influenciado y respondiendo a los paradigmas de la sociedad. Cuando una persona hace eso, pierde parte de su intimidad. Y en esa pérdida de esa intimidad, automáticamente nace el miedo al compromiso en el que esa persona no quiere mostrarse, porque sencillamente quiere mantener su vida desde un punto de vista de un anonimato. Y muchas veces ni la propia sociedad, ni los medios, ni las redes respetan eso. El hecho de que la persona tenga un errado concepto de sí misma, de su autoestima, y daños perceptuales, que la persona pueda estar marcada por algunas características, pensamientos catastróficos, actitudes limitantes, lo pueden llevar a tener una errónea autopercepción de sí mismo y del entorno. Los mandatos familiares. En esta familia, las personas se casan es después de los 30 y a los 50 los quiero toditos aquí viviendo conmigo. Ese es el caso de las mujeres que tratan de controlarle, algunas mujeres madres, tratan de controlar la vida de sus hijos y entonces los hijos se casan a los 30, pero a los 50 tú ves que extrañamente en esa familia se produce un fenómeno. La mayoría están divorciados, viudos, solos, separados, ni siquiera a lo mejor llegaron a establecer un matrimonio legal, pero están viviendo todos alrededor de la mamá, porque la mamá se vuelve como la matrona, la que coordina todo y la que dirige. Y esta es una situación bastante patológica y compleja de trabajar. La relación compleja no sanada con el padre y la madre. Obviamente, cuando tú te vas a una pareja, automáticamente tú reproduces rol padre y rol madre. Si no has sanado esa relación con tu padre, si tienes problemas con la madre, que era la primera mujer de tu vida, la segunda mujer de tu vida va a ser tu esposa, tu pareja, tu amante, la persona con la que tú vivas, con la que quieras compartir tus días. Y si no has sanado a tu madre y no has sanado los comportamientos, los rechazos, los abandonos que tienes con ella, vas a sacar todo esto sin querer a flote y lo vas a empezar a ver o vas a traer una pareja que pueda tener comportamientos similares. Las heridas emocionales no asumidas, ya hablamos de las principales heridas del alma. Cuando una persona no ha trabajado su herida de abandono, humillación y traición, eso es lo que vuelve a mover en sus relaciones interpersonales. Por supuesto, no dejamos de nombrar las personas que han sido violentadas, han sufrido violencia de género, han sufrido violaciones, acoso sexual, maltrato psicológico y físico. Esas personas, cuando se van a comprometer con alguien, lo piensan mucho, necesitan tiempo para conocerlo, porque vienen marcados por experiencias que pusieron en juego no solamente su integridad física, sino su integridad mental, psicológica y su propio ser en la totalidad. Y por supuesto, la historia de un transgeneracional. Porque si en tu familia la tendencia es a estar casado y a tener 20 amantes y mantenerte en un escenario de infidelidad, o a no casarte y a mantener relaciones superficiales y poco profundas, tú vas a repetir eso y vas a reflejar eso que hay en tu transgeneracional. Por eso es tan importante que vayan revisando poco a poco estos factores, a ver qué puede haber pasado en la historia de su vida que quizás les puede haber detonado a ustedes un miedo al compromiso. Y algo muy importante también, que les recomendamos ahorita que lo escuchen, que se den cuenta si ustedes también le huyen al compromiso. Fíjate, tal vez estés hasta en pareja, pero tal vez estés casada o casado y aún así puedes huir al compromiso. Que puedes estar casado, pero no te comprometiste a hacer un buen matrimonio. No te comprometiste a ser una buena pareja o la mejor pareja. No te estás comprometiendo tal vez con esa educación de los hijos por diferentes razones. Ni siquiera te estoy señalando. Es solamente para que te des cuenta. Y si hay algo que quisieras mejorar, porque
cuando estás en el modo de no compromiso, tú eres el primero que sufres. Entonces, si encuentras algo en lo que puedas mejorar, identifícalo y trabájalo, será nuestra recomendación. Pero fíjense, estos son algunas manifestaciones que nos dan las parejas o las personas cuando tienen miedo al compromiso. Checa si tú eres una de ellas o si la pareja con la que estás tiene algunas de estas. Y ojo, si repites, o más bien, si tienes más de 3, definitivamente eres una persona con miedo al compromiso. Una, nos vamos a encontrar que está la persona en un historial de relaciones breves o superficiales. Es decir, que tiene muchas parejas, que termina con una y después ya viene otra y que la verdad no profundiza con ninguna, le da la vuelta. Otra puede ser una persona indecisa, que no tiene claridad, no sabe lo que quiere y no sabe como si quiere avanzar, si no quiere avanzar, si le interesa algo a largo plazo, si no. Esa persona indecisa definitivamente está allí, en ese miedo al compromiso. Personas que evitan conversaciones serias sobre la relación. ¿Qué tal cuando tú te quieres poner a ver, bueno, ya llevamos tanto tiempo, como qué futuro le vemos a esto o qué es lo que quisieras? Y automáticamente los ves hasta que se ponen tensos. Puede ser hombre o mujer, ¿eh? Como que ves, como la plática ha ido un poco pensada en el hombre, pero en realidad nos hemos estado refiriendo a ambos, porque pueden ser cualquiera de los dos. Esa falta de voluntad para planificar el futuro, que los ves que sí, después lo vemos, no te dicen que no, pero después lo revisamos, eso requiere un poquito de más tiempo. ¿Qué te parece si ahorita mejor hacemos esto? Y sí, con mucho gusto lo vemos después, pero ese después no llega, ¿no? La incapacidad también para expresar emociones a largo plazo está pues muy pegado, muy ligado, pero si tienes a una persona que difícilmente muestra sus emociones, también es posible que esa persona esté buscando no comprometerse a futuro a largo plazo, ¿no? Esa persona que también te da excusas constantes para el no compromiso y que generan relaciones interpersonales discontinuas, ¿no? Que estoy ahorita, pero de repente me desaparezco, luego vuelvo a aparecer, como que sí me interesa, sí te quiero, pero sí, ese tipo de personas también están ahí en ese rango. Las personas que sabotean las relaciones o inclusive que buscan la triangulación de las mismas, ¿no? Y eso lo vemos en las dos, mucho tanto en hombres como en mujeres, ¿no? Que de repente no ven tan seria la relación y entonces también salen con alguien más al mismo tiempo, y que es lo común, ¿no? Entonces, cuando ves este tipo de relaciones triangulares, aunque algunas pueden ser serias e intensas, por otro lado te puedes encontrar otras que no, que son solo para pasar el rato, ¿no? Cuando ves casos de infidelidad también, y sobre todo infidelidad consistentemente, porque te puedes encontrar en rangos de infidelidad, todo es infidelidad definitivamente y todo hay que trabajarlo, pero hay personas que están en una constante, que la esposa ya le cachó una, le cachó otra a lo largo del tiempo y que sigue la relación de alguna manera, pero a esta persona definitivamente no le interesa, por supuesto, el compromiso. Habrá que trabajar en esa relación. Cuando hay mitomanía, que hay muchas mentiras, esas mentiras que hasta la persona mitómana se las cree, las desarrolla también, hagan de cuenta que son diálogos casi de teatro, ¿no? O de novela, y se lo creen perfectamente. Bueno, cuando vemos eso tampoco hay un interés, siempre está buscando o nos está platicando historias que no tienen que ver con la vida real y que a ti no te va a llevar a nada seguro tampoco en el futuro. Cuando vemos también personas narcisistas, que al principio puede costar trabajo identificarlas, que se les llama el síndrome del emperador. Esa personalidad es bien compleja, bien compleja, pero claro que podemos identificar lo básico, ¿no? Una persona que se siente el centro de todo, el centro de toda hagan de cuenta como si fuera el sol, ¿no? Que si no está él,
luz, no se puede ver nada, y entonces él es el mejor en todo, y en algún momento te das cuenta porque te haces sentir que todo lo que tú dices o haces es menos importante, menos relevante, y con el tiempo, poco a poco, te eclipsa. Ya no eres, ya no existes, ya solo existe esa persona, y ese tipo obviamente de relación son relaciones muy, muy tóxicas, son muy difíciles, y tampoco te van a llevar a algo bueno, a una relación seria. Entonces también ese tipo de personas, yo te diría que si las ves y las identificas, corre. Ahora sí que corre por tu propia seguridad, pero también ten la certeza de que nunca vas a llegar a algo muy serio con esa persona. Bueno, y también obviamente personas con dependencia emocional, y lo vas a identificar mucho porque están buscando siempre la aprobación de alguien más, ¿no? Y también personas que no tienen proyecto de vida, personas que son incompletas en ese sentido, ¿no? Que viven lo que se va presentando, pero que en realidad no tienen un proyecto. Y cuando no tienen un proyecto, obviamente no es, tal vez es posible que no estás tú tampoco en ese proyecto, que tampoco te ven a futuro. Entonces, revísalo y date cuenta si eso es lo que quieres para ti, o si es mejor, si te interesa la persona, si le ves muchos valores, puedes también pues asistir a alguna terapia o algo que vamos a ver más adelante como recomendación, o date la vuelta y busca otra pareja, ¿no? Es importante. ¿Te checó alguna de estas para ti mismo? Revísalo y atiéndete. ¿Te checó una pareja que tienes o tuviste con alguna de estas características? Aprende de esto para que no se repita. ¿Cómo ves, Amaris? Sí, súper interesante, amiga. Y es importante la connotación que Silvia nos hace. Esto nos pasa a hombres y a mujeres. Por lo tanto, no solamente lo veamos enfocado en el sexo masculino, sino también veamos a ambos géneros. Ahora, estemos claros que el miedo al compromiso es uno de los miedos más arraigados que a mi criterio necesita la intervención de un equipo multidisciplinario. La persona que tiene un miedo al compromiso necesita acompañamiento y un proceso terapéutico. Yo creo muchísimo en la terapia cognitiva conductual y creo que esta definitivamente es básica para cambiarle a esa persona, tanto sus percepciones, crearle nuevos hábitos, como ayudarla a un proceso de darse cuenta. También funcionan las técnicas de afrontamiento, autoconciencia, la terapia de pareja con mediación, que la pareja sepa la verdad de lo que le pasa al otro es súper importante. Y por supuesto, la pareja no va a ser adivina para ver qué le está sucediendo a usted. Usted necesita sincerizarse y decir, me he dado cuenta que el miedo al compromiso es una de las cosas que me está frenando. Y como lo dice Silvia, es uno de los miedos que más le cuesta a la persona asumir y aceptar que realmente lo tiene. El trabajo con el transgeneracional, las constelaciones sistémicas, el trabajo profundo de aceptación y perdón, incluso ciertas técnicas de programación neurolingüística, son las que ayudan a las personas a empezar a superar esto. Pero a mi criterio es vital un proceso terapéutico con acompañamiento. De lo contrario, la persona vuelve a caer en situaciones de bucle y vuelve esto un hábito y se queda en su zona de confort. Y puede pasarse así 30 y 40 años con toda la tranquilidad y dice que los demás son los que están mal porque él está cumpliendo con todo, pero o ella está cumpliendo con todo. Entonces, muchas veces hay que observar el modus vivendi de las parejas para poder ver qué es lo que sucede. Entre los beneficios que experimenta una persona al sanar el miedo al compromiso están: primero, tener relaciones más profundas, más auténticas, más sinceras, relaciones más basadas en la verdad de quién soy yo y quién eres tú. Por supuesto, al tener una relación sincera, empiezas a tener estabilidad emocional, si agarras confianza en ti, crees en ti, tienes seguridad, te atreves a decirle a la otra persona lo que está pasando y te vuelves una persona resiliente, manejando muchísimo crecimiento personal. Por supuesto, tu concepto de autoestima cambia, empiezas a tener parejas y personas alrededor de ti con las que empiezas a tener una interrelación que no solamente se base por el amor, sino que también te permita contar con esa persona y tener un apoyo mutuo en esos momentos en los cuales quizás tú puedes estar en crisis. Y por supuesto, vas a desarrollar
un gran concepto de felicidad, porque cuando uno se dedica en cuerpo y alma a cultivar las relaciones como corresponde, sin olvidar, por supuesto, tu proyecto de vida, empiezas a avanzar. Mis queridos oyentes, el tiempo en la radio, Silvia, está pasando volando. Ya hemos llegado al final del programa. Sabemos que esto es un tema muy complejo y probablemente hagamos una segunda entrega más adelante para tocar todas estas aristas que hemos estado conversando, porque son cosas que muchas veces las personas no las tienen conscientes, no las captan a la primera, y haremos algunos ejemplos más. Una segunda parte de este programa en su momento se los comunicaremos. Silvia, nos vamos despidiendo, reina. Nos vamos despidiendo. Gracias a ti por tenerme en este espacio hoy. Gracias por disfrutar y te dejo para que tú despidas el programa, reina. Gracias, Damaris. Pues como dice Damaris, es un tema muy amplio que se los trajimos con mucho gusto y creo que la información que les entregamos seguramente los hará reflexionar. Y cualquier cosa que ustedes consideren, que tengan alguna duda, que quisieran ampliar algo en particular, mándenos un mensaje. Con mucho gusto los vamos a tomar en cuenta. El día de hoy terminó nuestro programa. Les agradecemos enormemente que hayan sintonizado con nosotros. Agradecemos a la producción que está con nosotros de Radio Pasión. Muchas gracias, Damaris. Y nos escuchamos el siguiente programa. Nos vemos.